She was working in a bridal shop in Flushing, Queens, till her boyfriend kicked her out in one of those crushing scenes. Hola a todos, bienvenidos a nuestro tercer episodio de Café Lingüista. Con nuestro cafecito. Que no puede faltar Y mi nunca. nombre es Sara Mi nombre es Andreina. y el día de hoy hablaremos acerca de la interculturalidad. ¿Cómo es esto de que hay varias culturas y cómo involucrarlas en el aula de clase? ¿Qué postura debo tomar yo como docente? Porque mi cultura siempre va a influir en la forma en que yo veo y analizo otras. Y bueno, Ujú, Andreina, hoy vamos a empezar con un juego. ¿Qué vamos a jugar? Vamos a hacer un juego muy sencillito en el que yo te voy a decir algo y tú lo vas a dibujar. Ok, ¿Ok? Así de sencillo. así de sencillo. Ok, Sí. ya tengo mi lápiz y ¿Lista mi allí? papel. Ok. Ujú, Bien, lo que vas a dibujar es lo siguiente. Ayer monté el carro en el ujú, coche porque la ujú, niña no se quiso dormir allí. Ayer ujú. monté el carro en el coche porque la niña no se quiso dormir allí. Poco raro, poco raro. Vamos a ver. Situaciones desesperadas requieren medidas desesperadas. Ok, ok, yo creo que aquí tenemos Vamos a una ver. obra artística en progreso Ajá. ¿Qué tenemos allí? ¿Un carro encima de un coche o un coche encima de un encima de un carro? carro. Bueno, lo que pasa es que en español de España el carro es donde se lleva a los bebés y el coche es donde Ujú, se maneja. exacto. En cambio, en Venezuela, el coche es donde llevas al bebé y el carro es el que manejas, o sea, todo lo contrario. Todo lo Ujú, contrario, todo lo opuesto. Dos puntos de vista culturales totalmente diferentes y seguimos estando en español. No nos hemos cambiado de idioma. Y bueno, eso es exactamente, lo que vamos a ver hoy, de lo que vamos a hablar hoy. Esas diferencias culturales es algo que debemos tener presente y más cuando trabajamos enseñando idiomas. Eh, Cuando estamos expuestos a esa cultura o cuando debemos enseñar esa cultura, debemos tomar una postura de respeto y de empatía. Tenemos que entender que a lo mejor yo estoy viendo algo que me parece erróneo, pero de la otra cultura, pero resulta que desde el otro lado están viendo algo de mi cultura que también les puede parecer erróneo, eh, exacto, y no es que sea erróneo, es que simplemente es diferente. Y cómo no exactamente. debemos enriquecernos más bien en esas diferencias. Y bueno, la pregunta del millón de dólares es cómo llevamos todo esto al aula de clases. ¿Cómo se debe Exactamente. preparar o cómo nos debemos posicionar como tutores, mediadores, profesores de idiomas? Debemos trabajar en nuestra competencia y comunicación intercultural. ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos si enseñamos un idioma y nunca hemos estado en el contexto auténtico de ese idioma? No hemos entrado en contacto directo con esa cultura y se espera que Ujú, enseñemos la cultura exacto, como si exacto, realmente lo hubiésemos conocido de verdad. Entonces, bueno, eso exacto. es lo que vamos a ver hoy. Ajá, y vamos a comenzar hablando de cuáles son las habilidades que necesita el docente, facilitador, etcétera, para poder lograr ese aprendizaje intercultural. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la planificación debe tener como elemento transversal lo que, como que que una de forma coherente lo que es el aprendizaje intercultural junto con el aprendizaje lingüístico. Eso es como lo fundamental. Sí. Y acá vamos a estar hablando un poquito de lo que habla Edelholz, creo que ahora sí lo pronuncié bien, no, no sé, de lo que habla Edelholz, de cuáles son las habilidades que debe tener el docente para lograr esta meta. Lo divide en tres diferentes. Lo primero es
lo primero son las actitudes. Entre las actitudes tenemos que el docente debe ser alumno. Eso quiere decir Wow. que el docente no deja de aprender. Y Ujú, aquí tenemos que especificar que el hecho de que estemos en una posición de ser docentes no significa que ya lo sabemos todo y que no ujú. vamos a, y que vamos a dejar de aprender. Ojalá. Segundo, el profesor debe ser intérprete. Entonces, eso quiere decir que el profesor va a traducir o va a tratar de ser como una especie de puente entre lo que es la cultura de la L2 con la L1. También vamos a hacer, o el docente va a hacer, espejo y ventana. Con Wow. espejo nos referimos a que nos vamos a ver a nosotros mismos, vamos a ver a nuestra propia cultura a la hora de enseñar y también vamos a hacer ventanas, lo que quiere decir que nosotros vamos a observar la otra cultura desde afuera. Normalmente nosotros estamos como enseñando desde lugares diferentes donde no estamos 100% metidos en la cultura y la estamos observando desde afuera. Entonces, estamos desde la ventana, por así decirlo. Después Qué lindo. pasamos a lo siguiente, que son los conocimientos. El profesor debe estar informado sobre el contexto de la L1, la L2, perdón. Debe estar bastante informado en el contexto de la L2 y también de la L1. Debe estar bien ubicado en cuanto a contexto. Y la otra habilidad que debe tener es que debe ser, sus conocimientos deben ser activos y accesibles. ¿A qué me refiero con esto? Que debe estar a la mano, que debe recordarlo. No, por ejemplo, yo vi ese video, yo vi un video sobre eso, pero ahorita no recuerdo de qué era o cómo era. No, tenemos que tener las cosas por lo menos a la mano en ese sentido. Y después tenemos lo que son las destrezas. La primera destreza que vamos a tener en cuenta es de habilidades de comunicación. El docente debe tener habilidades comunicativas para poder hacer como esta especie de negociación entre lo que está enseñando para poderlo transferir a lo que es como el contexto internacional o para poder lograr esa comunicación, que es lo que queremos. Entonces, esto requiere en el docente tener la destreza de la comunicación. Y bueno, eso sería como en general lo que trata el autor sobre esto. Ujú. Que me llama mucho la atención que hace mucho énfasis en que recuerdes tu cultura, que analices tu cultura, que busques conocer por qué haces las cosas, cómo las haces. De verdad que eso es algo que debemos tener en cuenta cuando enseñamos idiomas porque, que exacto, miramos a través de la ventana, pero hay un vidrio allí, ¿sabes? Y ese vidrio que está allí es tu cultura. Y Exactamente, eso sí. exactamente. Y a eso era como, bueno, todo esto también nos hace reflexionar a lo que te venía comentando de que como docente a veces tenemos como esa dificultad de poder enseñar lo que es sobre la cultura, con el caso específico que te dije de mi estudiante, que él está aprendiendo inglés, pero no tiene un propósito específico. Él no tiene un lugar específico al que va a ir, no tiene un lugar específico en el que quiere buscar trabajo. Entonces, por ejemplo, como te comentaba, yo me siento como que, ok, ¿qué le enseño? ¿Qué debería enseñarle culturalmente? ¿Qué debería priorizar? O entonces, Y que ujú. leyendo todo esto me imagino que estás como más presionada, como que sí, sí, la cultura, 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 pero ¿cómo Exacto, pero marcarlo? ¿cómo? 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 Sí, sí, sí. Exactamente. Entonces, bueno, lo que nosotras llegamos a la conclusión es que lo que podemos rescatar de todo esto es que más allá de enseñarle algo específico a mi estudiante sobre una cultura en específico, podemos abrir su mente a que hay personas que se comportan de forma diferente, a que haga una autorreflexión sobre su cultura, lo que él hace y que sea respetuoso y observador, porque no sabemos en qué contexto él se va a desenvolver, ¿verdad? Entonces, Ujú. que donde quiera que él vaya, sea observador, que sea autorreflexivo
para que pueda tener, como que pueda lograr esa comunicación, que es lo que queremos, que es el propósito, por así decirlo, ¿verdad? Sí. Ujú. De hecho, eso me hace recordar mucho cómo lo plasma Byram y Zárate, que ellos emplean el término en francés savoir, que por cierto me hace acordar al chocolate Savoy, Savoy. el Savoy, Savoy. Ay, ¿ves? Cultura, nuestra cultura. cultura latina. Em, bueno, que latina, eso también está internacionalmente, pero bueno, en fin. Ujú, Eh, el punto es que Byron lo plasma, plasma un modelo de comunicación intercultural, de la competencia que deben tener las personas para desarrollar una competencia, una comunicación intercultural, y todo son saberes. Está el savoir-être, que es cómo debo comportarme yo frente a la cultura extranjera. Está el savoir en general, que es la adquisición de los conceptos de la nueva cultura. Está ujú, el savoir-faire, que es saber comportarse entonces en esa nueva cultura, según sus normas. ujú, Está el savoir-apprendre, que es la habilidad que yo desarrollo para aprender todo lo que necesita acerca de esa otra cultura, pues con el fin ujú, de que sea lo más amigable y acorde posible. Está el savoir comprendre, que está relacionado con entonces saber interpretar lo que está ocurriendo en esa cultura. ujú. Quizás de no tomarme todo personal, de no buscarle siempre el lado negativo a las cosas, sino ser intencionales en comprender por qué me están diciendo lo que me están diciendo, por qué se comportan de esa forma. Debe haber un porqué, ¿no? Exacto, claro. El último es savoir s'engager, que implica un compromiso crítico con esa cultura, donde, por supuesto, debo tomar en cuenta mi propia cultura. Entonces, hago como una especie de, vamos a llamarlo, seguir el término de puente o negociación, de que ahora yo debo tomar esas dos culturas y unirlas. Y debo Ujú. tener habilidades que me ayuden a unirlas, a crear espacios donde hayan acuerdos, donde mira, no entiendo lo que me dices, tú no entiendes lo que yo digo, pero entonces, ¿cómo nos acoplamos, sabes? ¿Cómo Exacto. llegamos a un punto medio, un punto allí en el medio? Y en esas confusiones que se dan, yo creo que lo más complejo es la parte no verbal, Ujú, porque, ajá, las palabras, tú quizás si te abres un poquito más puedes decir, mira, no te entendí, pero en la parte no verbal hay muchas veces que no le prestamos atención porque las consideramos sin importancia, pero ujú. resulta que contienen una carga cultural muy pesada que desconocemos y podemos generar una situación súper incómoda y ni nos Sí, enteramos no, ni nos damos cuenta no nos ni enteramos idea. para nada. Y es que el tema de la parte no verbal del lenguaje corporal es muy denso, porque el lenguaje corporal de nuestra cultura lo aprendimos solo por imitación. O sea, no Exacto. sabemos explicar por qué nos movemos, caminamos de una forma. Yo recuerdo que cuando recién yo llegaba a Mérida, yo fui al odontólogo y el odontólogo cuando me sienta en la silla me dice, ¿tú eres maracucha? Él ni siquiera me había escuchado hablar. Me preguntó, ¿tú eres maracucha? Yo le dije, sí, ¿por qué? Me dijo, es por tu forma de caminar. Entonces, ¿Cómo lo supo? ¿Cómo ¿cómo lo lo supo? supo? O sea, ¿cómo caminamos los maracuchos? ¿Cómo caminan los merideños? O sea, eso a mí me dejó, Y sí se pero nota, y sí se nota, o sea, tú sabes que claro alguien que es se nota. merideño por cómo camina en la calle, o sea, Mira, o sea, es una cosa es increíble. Entonces, esas son las cosas que, ¿cómo las explicas? ¿Cómo las aprendes? ¿Me entiendes? Porque, no sé, no es algo intencional, no es algo de lo que somos exacto. conscientes. Y para poder enseñarlo tienes que ser muy consciente y no hay un manual escrito perfecto en detalle acerca de esos aspectos. Entonces, ¿cómo hacemos en esos casos, Andreina? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos, Sara? Bueno, entonces acá vamos a hablar de algunas actividades que podemos hacer en el aula de clase para lograr, lograr aprender esas cosas sobre la gestualidad, el lenguaje corporal, etcétera. Se propone que nosotros hagamos
especies de, bueno, nosotros le presentemos a los estudiantes, puede ser algún tipo de material, ya sea video, lo que sea. Yo creo que video, en este caso video, presentar algún video donde los estudiantes puedan analizar los diferentes, puede ser comportamientos, gestos, etcétera, y al mismo tiempo se compare con la cultura propia. Entonces, esa es una de las actividades que podemos hacer. Em, ujú, ujú, ujú. Ujú. Sí, sí. Sí. Sí, sí, y siguiendo esa idea, pudiera también entonces, posterior a eso, darle a cada estudiante como que un rol. Mira, tú vas a ser un police officer o un policía, tú vas a ser una maestra, tú vas a ser un abogado, tú vas a ser, qué sé yo, un bombero ahí en una estación de gasolina. Y bueno, entonces que ellos investiguen en lo particular cómo se comporta una, esa profesión en la cultura en la que ellos están buscando. Y entonces, bueno, ahora vamos hay un accidente o hay elecciones presidenciales o Ujú, una reunión de Año Nuevo, vamos a hablar de las exacto. inspiraciones para el año que viene y bueno, entonces ahora vamos a todos a desenvolvernos en ese aspecto y luego analicemos qué pasó, tratar de hacerlo como más experiencial. Exacto. Exacto. Y también, bueno, esta parte más allá de ser una actividad como tal, es algo que debemos considerar como docentes. Tenemos que considerar lo que es el conocimiento previo en cuanto a los saberes socioculturales de nuestros estudiantes. Saber el conocimiento previo que ellos tengan, ya sea en Ujú. la segunda lengua o en su lengua materna en cuanto a estos temas, porque ellos no están como aterrizando allí de cero. Ellos ya tienen Exacto. nociones de cosas que ya han aprendido antes de alguna manera. Entonces Ujú, nosotros tenemos que sacar ventaja de eso ujú. para ayudar a unir, como unir los cablecitos entre lo que nosotros queremos hacer, en lo que les queremos enseñar o mostrar como algo nuevo, uniéndolo con lo que ellos ya conocen. Ujú. Sí. Ujú. Y fíjate que no voy a decir lamentablemente, pero es mucha la responsabilidad que tenemos, porque si ellos necesitan recursos, si ellos necesitan incluso estrategias de análisis, porque ¿cómo nos enseñamos a Exacto, analizar la cultura, sabes? Como que mira a alguien, ¿cómo lo analizas? ¿Qué tienes que ver? Todo eso recae en nosotros. Nosotros somos los puentes, los mediadores, los facilitadores que les ayudan en ese camino de, bueno, mira, vamos en este encuentro intercultural, ¿qué hacer? ¿Cómo aprender? ¿Cómo interpretar? ¿Cómo exacto, interactuar? Eso, recae mucho en nosotros la responsabilidad y es como un cambio de chip, ¿sabes? Es como eso de ser alumno, de ser exacto. intérprete, de, mira, no te las sabes todas, el aprendizaje no llega hasta allí, va más allá. Son aspectos que Sí. debemos tomar en Siempre cuenta. mantenerte actualizado, por ejemplo, en las tendencias, en lo que se dice, en los nuevos modismos, en las nuevas palabras, en los nuevos comportamientos, Y hay muchas porque a formas de medida que vas, aprenderlas. exacto, exacto, todos los días sale algo nuevo, todos los años sale algo nuevo, dicen algo nuevo, hacen un movimiento Y hay diferente tanta o... gente grabando su día a día que ahora lo puedes saber. Es como que puedes ver un Exacto, video de una persona en X parte del mundo grabando su día a día y ya tú puedes aprender muchísimo de esa cultura. exacto, Entonces, y es como que ahora tenemos más información o la tenemos demasiado. más a la mano y al mismo tiempo puede ser abrumador. Sí, Cómo sí, interpretar todo eso, cómo trasladarlo al aula de clase. total. Una responsabilidad enorme la que tenemos Ujú. todos nosotros. Pero don't panic. Creo que no podemos entrar en pánico. Es lo que No, no, no. es como relajarnos. Es bueno que seamos conscientes de esto. Es bueno que nos inquietemos, que nos sintamos responsables, porque eso nos ayuda a cuando llegue el momento, cuando digamos, si ya llegó la clase en donde yo siento que puedo dar más, donde siento que aquí puedo aportarle más a mi estudiante y ya lo vamos a poder hacer porque ya se despertó la inquietud y bueno, ya nos preparamos para eso. Y creo que el Bueno, estar Andreina, consciente es lo más importante, ¿verdad? sí, total, Nosotros, total. nuestros estudiantes, siendo conscientes. Ujú, Mira, ujú. se acabó mi café. Se acabó, se acabó. Se acabó. Se acabó el café, se acabó el podcast.
Se acabó Adiós. el podcast. Bueno, antes de irnos, nos gustaría conocer sus experiencias, qué hacen ustedes para enriquecer su competencia intercultural, qué hacen para Ujú. promover esa competencia y comunicación intercultural en sus aulas de clase, qué experiencia han tenido incluso visitando otros países, todo, ya Ah, saben, ¿qué allí en los comentarios. experiencias tienen ustedes en el salón de clase, Ujú. como eh, sobre cómo enlazar esto, todo esto del aprendizaje intercultural con las metas de nuestros estudiantes? ¿Cómo hacen? Y- Ujú. Y Bueno, bueno, nos vemos para un próximo café. episodio, un próximo café. Un próximo café. Adiós. Adiós.